Hola, mi nombre es José Alfredo García Costa y soy alumno del 4 tetramestre en la carrera de Psicopedagogía y Gestión Educativa en la Universidad Lux. Y hoy les voy a hablar un poco sobre el escenario sociocultural sustentable o no que estamos pasando en nuestra sociedad. Y para empezar, vamos a hablar sobre las compras, sobre cómo la sociedad recibe un montón de incentivos por parte de los medios de comunicación para comprar. Somos una sociedad de consumo. La mayoría de las cosas que nosotros compramos pues son producidos por una empresa o por varias empresas, ¿no? Las materias primas pasan y son procesadas en una empresa, luego se ensamblan en otras, luego se venden en otras y así sucesivamente. Y muchas de estas cosas son necesarias pues para nuestra supervivencia, por ejemplo, alimentos enlatados, ¿no? Que primero tienen que ser cosechados, luego tienen que ser procesados, luego son enlatados, luego son vendidos y también la ropa, son necesarios para nuestra sociedad y sí o sí tenemos que consumirlos. Es interesante notar que el economista Milton Friedman publicó un artículo en el New York Times en 1970 titulado La responsabilidad social de las empresas, y asegura que esta responsabilidad social no es con el medio ambiente, sino aumentar sus beneficios. Este economista explica cómo los ejecutivos y gerentes de estas grandes empresas son responsables ante los accionistas y como tal pues son responsables de generar un beneficio para las empresas y que los accionistas estén contentos. Esto significa que en caso dado que un administrador viole su contrato con los accionistas de su empresa, pues simplemente van a retirar los fondos de la compañía y ya sería pues mucho más complicado para producir en las empresas. Ya no van a realizar eh, pues inversiones en aquella empresa. Esto lo priorizan sobre realizar inversiones sociales. En caso dado de que Friedman tuviese razón, pues entonces las empresas solo existen para generar un beneficio y no debe ser tomado como base para lograr otros beneficios sociales eh, positivos, y verdaderamente eso es lo que sucede. Estoy totalmente de acuerdo con este economista. Hoy en día, eso fue en 1970, estamos hablando de hace más de 50 años. Hoy en día muchas empresas han reconocido que la percepción pública está desempeñando un papel pues simplemente fundamental en la economía. Las personas ahora toman decisiones de compra sobre la base de lo bueno o malo que ellos perciben que una empresa sea. Aquí el problema es que muchas veces se producen falacias, se producen anuncios falsos, videos que muestran a estas empresas dando donaciones, pero realmente la donación que estas empresas hacen a fines eh, para mejorar el medio ambiente no retribuyen todos los daños que llegan a hacer o toda la contaminación que llegan a producir. Entonces simplemente enmascaran un poco todo el daño que hacen. Hoy en día, gracias a la globalización, la gente de orígenes diversos se han mezclado por todo el mundo a un ritmo sin precedentes y sin lugar a dudas esto está teniendo una influencia en la dinámica cultural impresionante. Esta globalización está
gracias a las redes sociales y gracias a otros medios, se está facilitando que se cree o que vayamos en camino a crear una cultura global. Esta cultura global puede ser utilizada para bien, pero por desgracia se nota que está siendo utilizada para mal. Los cambios culturales pueden ocurrir ya sea gradualmente o rápidamente, dependiendo de las fuentes del cambio. Los antropólogos destacan la innovación como uno de los más grandes determinantes de los cambios culturales. Sin lugar a dudas, la tecnología nos ha cambiado por completo como sociedades. Prácticamente en un periodo quizá menor a los 50 años, después de la Segunda Guerra Mundial, la población y las sociedades en nuestro planeta han ido creciendo y se han ido desarrollando de una manera impresionante. Esta innovación está dada pues por nuevas tecnologías, nuevas prácticas y orientan las sociedades, adoctrinan muchas veces a las personas y nos dicen cómo debemos de vivir. Por ejemplo, una de las innovaciones tecnológicas más grandes es la innovación del automóvil, el cambio de las carretas, el cambio de las caminatas por el automóvil, volvió a la sociedad mucho más veloz y se ha convertido no simplemente en grandes ciudades, sino también en pequeños pueblos, la vida mucho más rápida gracias sobre todo al automóvil. Las familias cambiaron por completo su estilo de vida y ahora pensar vivir en una ciudad sin un automóvil es prácticamente, o sin un medio de transporte eh, con motor a combustión interna, es prácticamente imposible. A pesar de las vacilaciones, si la innovación es lo suficientemente grande, en el caso del automóvil, la gente en la sociedad a menudo se siente obligada a cambiar. Si otro lo tiene, yo también. Si otro pudo, o aquel y aquel otro, y todos lo están haciendo, pues yo también lo hago, ¿por qué no? Sobre todo en la cultura occidental, somos muy dados a ver lo que el otro hace y al pensar, bueno, él lo hizo, se está poniendo de moda, entonces tengo que entrar dentro, ¿no? Y esto es no nada más de nuevas generaciones, sino también personas de la tercera edad. El mundo actual, las ideas y las prácticas se intercambian todo el tiempo entre las diversas partes del mundo. Tú quieres saber cómo piensa un japonés, simplemente te vas a internet, buscas escuelas japonesas, enseñanzas de las escuelas japonesas y puedes saber qué es lo que enseñan, cómo lo enseñan, inclusive sus horarios de clases, qué opinan sobre la educación, cuáles son sus opiniones inclusive sobre las tecnologías, sobre política, sobre economía, sobre medio ambiente. Y así las sociedades se van intercambiando ideas y vamos hacia una sociedad culturalmente global, unificada. Ya sobre todo la cultura occidental está invadiendo por completo la cultura asiática o la cultura oriental, más que la oriental ha entrado en la occidental. Se está volviendo, ya no hay, o ya se nota muy poco oriente y occidente. Entonces, si se pudiera hacer que todo el mundo pensara en que el desarrollo sustentable es sumamente necesario para las empresas, sumamente necesario al momento de que nuestros gobernantes apliquen políticas, podríamos
se podría lograr revertir el curso que el ser humano ha hecho en la naturaleza. También otro de los detalles a considerar es la sobrepoblación. Es impresionante la cantidad de gente que ha aumentado, la cantidad de población que ha aumentado en los últimos 100 años. En el siglo XX y en el siglo XXI se han experimentado crecimientos sin precedentes en el tamaño de la población humana. Se estima casi 8.000 millones de seres humanos que viven actualmente en el mundo. Y muchos dicen, el mundo es muy grande. Pues sí, pero la huella del ser humano, de cada ser humano, es muy grande. Esto, por ejemplo, la generación de basura en cuanto a cantidad de población, es que no nada más se genera basura en los adultos, sino también los niños. Pañales desechables, antes eran de tela, se lavaban, ahora simplemente son desechables, agarras, cambias al niño y a la basura. 2, 3 por día, paquetes y paquetes hasta cierta edad. Ahora, ¿cuántos niños nacen? La tasa de natalidad en algunos países es impresionante. Entonces esto genera problemas inimaginables. La mayor parte de la población en el mundo se había mantenido por debajo de los 500 millones de personas, con un ligero incremento observado de 1700 a 1800, y luego se produce una gran explosión en el siglo XX. Esto gracias principalmente a las vacunas y a los servicios médicos que se han vuelto mucho más accesibles. Por ejemplo, en el siglo XIX o anteriores, sobre todo los anteriores, pues una persona se enfermaba y ya no hay de que llevarlo inmediatamente a un doctor, o inclusive hasta por gripas. La gente decía, esta enfermedad es incurable, se va a morir, y la persona verdaderamente muchas veces se moría. Sobre todo personas después de la Edad Media, que es la época del oscurantismo, en la época de la Ilustración, en el siglo XVI, pues ya no creían tanto en vudú y en brujerías y en remedios caseros, y los desechaban. Empezaron a crear otro tipo de cosas. La gente pues se moría. Tanto así que se estiman que el 74.5% de los niños murieron antes de los 5 años en Inglaterra de 1730 a 1749, en 19 años. Entonces pues no había gente. No era realmente un problema. Las personas que viven en los países occidentales, o que vivieron en países occidentales en el del siglo XX en general, se empezaron a alimentar mejor, a tener vidas más limpias, la higiene se priorizó y fueron capaces de utilizar el sistema médico para protegerse contra las enfermedades. En un principio, por supuesto, simplemente las personas que tenían dinero no simplemente podían acceder a los medicamentos, sino también estudiar medicina. Entonces había pues pocos médicos y pocos medicamentos, pero de a poco ahorita hay millones, podría decir, de médicos y muchísimos más medicamentos, prácticamente contra hasta un dolor de uña. Entonces pues no es de extrañar que la población llegara a estos niveles en el siglo XX, a crecer más de 10 veces de lo que se había mantenido durante miles de años.
Con la degradación ambiental y el consumo de recursos sin precedentes, muchos científicos se preguntan si el crecimiento actual de la población humana es sostenible. Y aquí entramos en problemas morales. Es mucha la población, pero es moralmente correcto sacrificar unos cuantos para que el resto sobreviva, para que las futuras generaciones sobrevivan. Aquí entra la moral y es un tema muy complicado. La verdad es que la población humana sigue manteniendo una tasa de crecimiento superior al 1%, lo que añade más de 100 millones de seres humanos en el mundo cada año. Es decir, vamos a seguir creciendo. Durante la época de la pandemia murieron millones de personas, pero también hasta cierto punto se ha logrado que estas nuevas generaciones no quieren, la gran mayoría, no quieren tener familia. Esto sobre todo en Occidente, no quieren tener hijos o no quieren tener una gran cantidad de hijos. Después de las guerras, pues realmente las familias eran muy grandes, de las guerras mundiales, 11, 15, 20, a lo mejor no con la misma, pero eran muy grandes. Un aumento constante de las capas humanas de la población y los recursos naturales, pues hace más difícil la distribución de alimentos al alcance de todos. Y realmente alimento hay, recursos hay, pero muchos recursos están en manos de poca gente. El alimento está en manos muchas veces de poca gente, de gobiernos. Los gobiernos tercermundistas terminan vendiendo los recursos naturales que poseen a gobiernos de primer mundo. Y los gobiernos de primer mundo pues tienen la capacidad de alimentar a su población mucho mejor, no porque lo produzcan, sino porque lo compran a otros países que a lo mejor no tienen la misma sobrepoblación, la misma distribución poblacional demográfica, y terminan por así que quitarle la comida a otros por dinero. El crecimiento de la población en los países pobres pues es especialmente problemático, ya que no hay suficientes recursos para proporcionar una población cada vez mayor en estos lugares. Si anteriormente a veces le tocaba poco a los pobres, ahora en estas épocas donde la población es demasiada, pues le toca aún menos a los pobres y sobre todo a los que tienen pobreza extrema. Y principalmente la pobreza se define económicamente hablando sobre qué tanto puedes comprar, qué tanto alimento puedes comprar. Una canasta básica, sobre todo aquí en México, se define a un pobre por qué tan capaz es de sustentar la canasta básica. Si puede, con facilidad, pues es rico. Si puede, apenitas, pues es pobre. Y si no puede sustentar la canasta básica, que son alimentos de consumo necesarios o productos de higiene necesarios, pues es una persona en pobreza extrema. Y esto es sumamente preocupante. Como resultado del hambre, la enfermedad y la muerte en estas regiones del mundo se incrementa. Ya no estamos hablando simplemente de que afectar al medio ambiente, sino que esto va más allá de una afectación a la naturaleza, a los árboles, a las plantas, a los animales, sino al ser humano más débil, al ser humano con menos posibilidades por una cosa u otra de sobrevivir. Se está convirtiendo en la supervivencia del más fuerte, y en esta sociedad del consumo el más fuerte es el que tiene más dinero. Cabe señalar, sin embargo, que
problema no es necesariamente que no hay recursos suficientes, como decía, sino que están mal distribuidos. El país que no puede producir lo suficiente para alimentar a toda su población, pues lo compra de aquel que muchas veces no le sobra, sino que tiene necesidad de dinero para cubrir otras necesidades médicas, económicas, educativas, políticas, yo qué sé. Se está distribuyendo mal ya lo poco que queda de los recursos naturales y de los alimentos. El desarrollo sostenible debe ser consciente de las implicaciones del crecimiento de la población en el mundo, sino también de nuevas formas de redistribución de los recursos para que las necesidades básicas, no estamos hablando ya de lujo, no estamos hablando ya de un tema de que sobra. Anteriormente esto también sucedía, los recursos no eran repartidos por igual y en el capitalismo actual si sigue siendo esa nuestra forma política de dirigir, pues va a suceder exactamente lo mismo. Con la invención de la propiedad privada se vuelve una lucha de clases, sin más. Las necesidades básicas de las poblaciones más pobres pudieran ser satisfechas con una correcta distribución. Pero esto es cambiarle el chip a países y a gobiernos capitalistas. Es una forma muy difícil realmente. Yo como estudiante no le encuentro el por dónde empezar a trabajar, porque como bien se mencionaba, es un deber de un cambio primeramente social, no ambiental. De nada sirve que yo recoja 500 botellas de PEP si el mundo va a seguir con la misma idea de que la tiro, al cabo alguien la va a recoger, esperando a que otro haga lo que a nosotros nos corresponde hacer. Esto no va a generar nada bueno. Se está empezando a preocupar por este tema. Es algo verdaderamente importante porque se pone en juego la vida de los seres humanos. Y yo sé que históricamente hablando esto siempre ha sido así, siempre ha sido la supervivencia del más fuerte, pero es que va a llegar un punto en el que ni el más fuerte va a poder sobrevivir con el paso en el que llegamos. Entonces, el desarrollo sustentable es algo que nos debería de concerner a todos, algo que podría caber aquí es que en lugar de que los medios de comunicación incentiven el consumo y el desecho desmedido de dicho consumo, incentivaran estas acciones, que se hablara mucho más, que hubiera mucho más comerciales sobre el desarrollo sustentable, sobre lo que se puede hacer para lograrlo, sobre lo que debemos de exigirle a los gobiernos para que puedan hacerlo, porque pueden. Forma hay, esperanza existe. Simplemente es unirnos para poder hacerlo. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que me haya podido entender y haya podido explicar correctamente el tema. Y muchas gracias, nos vemos pronto.